Hola, buenas a todos. Gracias por venir. Ahora tenemos la charla de Jacinto, que nos va a hablar sobre el tema de DevOps, su día a día en el trabajo. Nos va a contar sus experiencias, digamos, sus truquillos también a la hora de afrontar ciertos retos. Y posiblemente nos vaya a hablar bastante de Docker, creo. Sí. Antes de seguir con él, recordad que podéis votar las charlas con la gente de Cowry y que podéis ver y seguir en vivo pues la situación de las charlas. Vamos. Parece que Miko gana por goleada. No está cargando el laptop. No me jodas. Cámbiale de... Estamos jodidos. Si le cambias de esto, a lo mejor. Ahora. Vale, venga. Prueba a darle. Aquí. Tienes que apuntar a... Ahora. Vale. Muchas gracias, Jacinto. Un aplauso. Bueno, buenas tardes a todos. Yo os voy a hablar de DevOps, From the Scratch to the Heaven or Hell, My Experience. Esta charla trata sobre todo del tema DevOps, como el propio título indica. DevOps al final es un marco de trabajo, una filosofía muy relacionada con los entornos Agile y con la entrega de valor continua al cliente. Entonces yo lo que quiero mostraros aquí es mi experiencia partiendo de la nada, sin saber nada de DevOps, a partir de una idea, cuál es el estado del arte de esa idea en el que me he quedado. Entonces, ¿habrá sido un paraíso? ¿Habrá sido un infierno? Acompañadme en la aventura, vamos a verlo. Bueno, estas son mis coordenadas. Mi nombre es Jacinto, soy técnico superior en desarrollo de aplicaciones informáticas. Estoy estudiando el grado en ingeniería informática actualmente y colaboro con la empresa Smart Areas Technologies del vivero de empresas de Móstoles. Ahí tenéis mi correo, mi Twitter y mi LinkedIn por si queréis contactar conmigo. Como os he explicado, ¿es una idea? Pues la idea es la siguiente. Tenemos un nodo maestro, que le podemos ver aquí, y luego tenemos una serie de nodos que se conectan en una especie de entorno de grid. Y cada uno de esos nodos le tenemos comunicado con un Redis server, con una base de datos, y todos ellos se comunican utilizando el protocolo, bueno, la mensajería 0MQ. Vale, una vez que yo propuse esto, dije, madre mía, ¿en qué berenjenal me he metido? O sea, ¿voy a poder conseguir algo de esto? ¿No voy a poder conseguirlo? Me quedé pues en este estado. Challenge consider. Al final dices, bueno, voy a enfrentarme a este reto, voy a ver qué puedo conseguir. Vamos a aceptarlo, vamos a ir a por ello. Vale, el round one. Pues vamos a instalar Docker, que es uno de los entornos que actualmente se ve mucho en DevOps, en Windows. Pues yo tengo un Windows 7, lamentablemente. Y el pobre, pues es un poco ancianito, ¿ya? Entonces, ¿cómo le llamo yo cariñosamente? My Legacy. Vale, ¿tenemos alguna herramienta desde Windows 7 para poder trabajar con Docker? Pues si miramos la página web y demás, podemos ver que tenemos el Docker Toolbox, que nos da una serie de herramientas para que nosotros podamos emplear Docker. Una de esas herramientas es el Quick Start Terminal. Entonces, al meterme yo en el Quick Start Terminal, empieza a arrancar, empieza a hacer todo, y de repente me encuentro con este error. Error in driver during machine creation. This computer doesn't have BTX MD enable. Y yo, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Total, que pruebo con Kinematic Alpha, que es otra herramienta, modo de Wii, con la cual pues, nos permite arrancar Docker. Y me encuentro este chorizo de error que continúa y me dice exactamente lo mismo. Pues nada, yo me meto al VirtualBox y veo esta pantallita también. Claro, digo, joder, digo, he propuesto algo y no voy a ser capaz de conseguirlo. O sea, ni siquiera enfrentarme con Docker. Pues entro en modo pánico. Vale, ¿qué ocurre? Empiezas a googlear, empiezas a mirar Stack Overflow
Y al final ves que Docker Toolbox emplea VirtualBox para virtualizarte una máquina Linux para que tú puedas ejecutar Docker sobre él. ¿Qué problema tiene? Que esa máquina virtual tiene que tener la misma arquitectura que el host de la máquina en la que estás corriéndolo, pero mi procesador no disponía de esa tecnología para virtualizarlo. Probé mi Ubuntu 14.04 con esa instrucción y también me dio el mismo error. ¿Qué ocurre en este punto? Pues que claro, yo me paré a pensar y digo, no voy a poder conseguir nada, pero a ver, si yo tengo un Ubuntu nativo, ¿por qué no voy a poder ejecutar Docker? Pues eso es lo que hice. Probé con mi Ubuntu 14.04 y instalé Docker ahí. Vale, round 2. Vamos a probar a hacer un hola mundo con Docker. Igual que hacemos los desarrolladores, un primer hola mundo para desenvolvernos con el lenguaje. Pues este va a ser el entorno que vamos a crear. Desde nuestro host Linux nos vamos a conectar con nuestra máquina Docker. Entonces, nuestro INDEX va a ser muy sencillito. Va a ser directamente conectarnos a un puerto y crear un servidor en el cual va a enviar una petición. Y directamente hacemos en un log. Y el Dockerfile, a ver, ahí. Pues directamente heredo de la máquina BusyBox y me instalo todas las librerías, meto el APK, el app, donde corresponda, en este caso. Ahí. Funciona. Vale, lo ejecutamos, nos crea el contenedor perfectamente. Y cuando lo vamos a arrancar, nos peta. ¿Qué ocurre? Pues investigando llegué a la conclusión de que podemos modificar el Dockerfile y tenemos herencia. Podemos heredar de una máquina que ya está hecha una imagen, para que vamos a reinventar la rueda. Y con esa imagen, viendo la documentación, podemos agregar lo que nosotros necesitemos. Entonces, hacemos lo mismo. Le digo que el puerto de mi máquina Docker se conecte con el puerto 888 de mi máquina local, lo arranco, efectivamente, no hay ningún problema, y hago desde localhost 888 y tengo el mensaje que yo quería. Como no me lo acaba de creer, pues probé lo mismo con curl y tuve el mismo resultado. Vale, ya tenemos poder conectar a una máquina Docker. Ahora vamos a añadir 0MQ. Entonces vamos a tener este escenario ahora. Vamos a tener un servidor que va a hacer un push al 0MQ y el cliente va a hacer un pull de lo que haya contestado, de lo que haya escrito el servidor. Vamos a tener en ambos, pues, Node.js para poder ejecutarlo. Vale. ¿Cómo va a ser el servidor? Nos vamos a atar a todas las interfaces de red en el puerto 9000. Y simplemente es una función que va a enviar un mensaje cada 2 segundos. Y el mensaje va a ser hola y un número. Nuestro Dockerfile, en este caso, va a ser igual heredado de Node, de la 6.9, e instalamos todas las librerías que sean necesarias. Si veis, el comando run solamente tiene, he metido todos los comandos de golpe. ¿Eso por qué es? Porque según las buenas prácticas de los Dockerfile, solamente se crea un contenedor por cada run que tú tengas. Entonces, al tener yo solo uno, solamente voy a crear una capa única con todos esos comandos ejecutados. Vale, ¿y cómo va a ser nuestro cliente? Pues nuestro cliente va a atarse a esa interfaz de red y simplemente va a coger y va a escribir en el log el mensaje que ha recibido del servidor. Y como veis, el Dockerfile es exactamente lo mismo. Vale, vamos a probar a ejecutarlo. Ejecutamos el servidor que le tenéis aquí a la izquierda. Vale, va enviando los mensajes, va enviándolos. Y tenemos el cliente que también lo ejecutamos, pero si veis, se nos queda ahí. Pues otra vez modo pánico, el retorno. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que cuando tú creas un contenedor Docker, él se cree que está solo en el universo. Entonces nuestro servidor va enviando las peticiones y espera que alguien esté dentro de esa misma máquina, dentro de ese mismo contenedor, recibiéndolo. En este caso, como nuestro cliente no está conectado a nuestro servidor, no se queda ahí, esperando y no le llega nada. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro Superman en este caso? Docker Compose.
Con Docker Compose le decimos que el cliente, ese build va a ser el Docker. En la carpeta actual, dentro de la carpeta cliente, voy a tener el Dockerfile. Con el server igual, y voy a tener dos variables de entorno. Una que va a ser donde el cliente va a leer del servidor lo que haya dejado. Pues yo tengo TCP server 9000 y en la otra va a ser el servidor donde va a escribir ese mensaje. Este server que podéis ver aquí, al final se va a traducir en una IP, pero esa la sabe Docker Compose cuando nos orquesta todo. Porque asocia este server a una IP y lo pone ahí. Ahora lo ejecutamos y como veis funciona. Enviando hola 1, el cliente recibe el hola 1, enviando 1, lo recibe. Perfecto. Vale, el round 4. Vamos a meter un Redis. Entonces, ahora mismo, ¿cómo va a ser nuestra arquitectura? Pues vamos a tener un servidor y ahora vamos a tener dos clientes. En el cliente 1 vamos a tener el mismo mensaje que antes, el hola con un número, y en el cliente 2 vamos a tener otro mensaje que va a ser hola sweetie con un número. Y luego vamos a tener ahí nuestro Redis server y cada uno de los clientes, y tanto el servidor tiene un Redis client para poder conectarse a él. Entonces, bajo este escenario vamos a hacer lo siguiente. El servidor va a insertar en el Redis server información sobre Goku y Vegeta. Entonces, nuestro primer cliente, cuando reciba un mensaje que sea múltiplo de 3 el contador, va a ir a Redis server y nos va a recuperar la información de Goku. Y el cliente 2, en el caso de que el mensaje que reciba de hola sweetie sea múltiplo de 7, lo que va a hacer es recuperar la información de Vegeta. Ahí está. Vale. ¿Cómo va a ser nuestro servidor? Pues en este caso tenemos dos interfaces en las que nos vamos a atar, que son estas de aquí. Tenemos dos sockets que vamos a hacer push y dos direcciones en las que vamos a estar escuchando, el address high y el address sweetie. Aquí, como veis, tenemos que vamos a usar Redis y creamos un cliente y nos atamos a un puerto y al host donde está el Redis ejecutándose. Si veis aquí esto de process_m, tanto aquí como aquí, como aquí, como aquí, al final va a ser una variable de entorno que nosotros vamos a poner en el Dockerfile. Vale, nuestro servidor, pues ese Redis, lo bueno que tiene Redis es que sabe manejar la estructura de los datos que tiene. Entonces yo aquí le digo que nuestra clave va a ser Goku y vamos a tener raza Saiyan y poder 1.000.000. Y con Vegeta exactamente lo mismo. Y ahora aquí abajo, si lo veis, tenemos justamente tanto el mensaje de hola como el mensaje de sweetie que enviamos por los dos sockets, tanto por el de high como por el de sweetie. Y cada uno de ellos igualmente lo enviamos cada 2 segundos. Vale, ahora nuestro Dockerfile pues va a ser prácticamente igual que antes, lo único que vamos a añadir la librería que nos permite manejar Redis. Vale, ¿cómo va a ser nuestro cliente 1? Pues nos vamos a conectar a la dirección de high y igualmente nos vamos a tener nuestro cliente Redis ejecutándose. Entonces, aquí abajo, si tenemos un múltiplo de 3 en el mensaje, vamos a ir a buscar la clave de Goku y nos la vamos a traer. Si no tenemos ningún error, pues la enseñamos. Y con el cliente 2 exactamente lo mismo. Lo único que en este caso ejecutamos dentro de sweetie, la dirección es la de sweetie, y aquí tenemos el múltiplo de 7, exactamente lo mismo de antes. Vale. ¿Cómo sería en este caso nuestro Docker Compose? Pues vamos a tener nuestro servidor. Esta es una mejora que he añadido respecto a la anterior versión, que le vamos a poner un nombre a ese contenedor. Vamos a llamarle servidor. Y tenemos esta serie de variables de entorno, tanto la dirección del high como la del sweetie. Y luego tenemos los puertos donde va a estar escuchando Redis, en este caso lo escucha por defecto, el 639, y el host va a ser Redis, que lo tenemos aquí abajo. La imagen, por ejemplo, que he seleccionado para Redis, pues es una básica que tenemos en el Docker Hub. Y en esto de los puertos que veis aquí, que ponemos dos números, lo que estamos haciendo es que el puerto de mi máquina Docker se conecte con el puerto de la máquina local en la que se está ejecutando. Este depends on significa que
este servidor depende de Redis. O sea, hasta que Redis no esté arrancado, Docker Compose no nos empieza a arrancar nuestro servidor. Y con este link decimos que tiene una relación, un enlace con este componente. Vale, el cliente. Pues vemos que tenemos esta variable de entorno, que son tanto las mismas que tenemos en el servidor como para el puerto del Redis, como para la máquina en la que está, el contenedor, y la dirección donde vamos a hacer el pull. El cliente 1 lo hace sobre el high y el cliente 2 lo hace sobre el sweetie. Y en este caso nuestros clientes dependen tanto del servidor para escuchar a través del 0MQ como del Redis. Vale, y aquí tenemos el funcionamiento. Como veis, cuando tenemos en el cliente 1 un múltiplo de 3 en el mensaje de hola, vamos al Redis y sacamos la información que hemos almacenado sobre Goku. Y cuando en el cliente 7, aquí. Y cuando el cliente 2 recibe un mensaje sweetie con un múltiplo de 7, acudimos al Redis y sacamos la información, en este caso, de Vegeta. Vale, y ahora aquí también quiero enseñaros otro funcionamiento. Fijaos, el 21 tanto es múltiplo de 3 como es múltiplo de 7. Entonces, cuando ocurre que el cliente 1 es un múltiplo de 7, vamos a buscar esa información. Y aquí exactamente lo mismo, o sea, son totalmente asíncronos. En los dos lo hemos recibido y los dos vamos a Redis a recuperar la clave que nos corresponda. Vale, nuestro round 5. Vamos a añadir Postgre a todo este entorno. Vale, Vale, ¿cómo va a ser ahora nuestra arquitectura? Pues vamos a tener nuestro servidor ahí arriba y se va a conectar con un Postgre que lo tenemos también en una máquina Docker. Y luego tenemos tanto un cliente 1 como un cliente 2 como un cliente 3. El cliente 1 y el cliente 2 van a recibir los mismos mensajes que hemos hablado antes, pero el cliente 3 va a recibir otro mensaje más, que va a ser el que le he llamado nthworld, y lo mismo con un número. Entonces, cada uno de estos clientes, en función del número que le llegue del mensaje, va a ir primero a Redis Server a buscar una información. Y si no la encuentra, nos va a ir a la base de datos a buscar esa información y luego nos la va a almacenar en Redis. Entonces, vamos a ver qué casuísticas nos podemos encontrar. Primeramente, el servidor, nada más arrancar, va a la base de datos y en este caso nos inserta información de 3 personajes de Bola de Dragón: Goku, Vegeta y Piccolo. Vale. Nuestro cliente 1, cuando recibe un mensaje que es un múltiplo de 3, igual que antes, va a ir a Redis a buscar la información sobre Goku. Pero aquí puede ocurrir que esa información haya expirado. Entonces se va a ir a la base de datos y nos va a recuperar la información. Seguidamente a eso, va a ir a Redis y la va a dejar ahí. Y le va a poner un TTL de 10 segundos. Y si no ha expirado la clave de Goku, lo que va a hacer directamente es devolvernos ese valor. El cliente 2 va a hacer lo mismo con Vegeta, pero en este caso va a ser múltiplo de 5. Y con el cliente 3 va a hacer lo mismo con Piccolo. Vale, aquí quiero mostraros un poquito el servidor, porque he querido añadir una librería que tenemos desde Node.js para usar Postgre, pero es una librería que emplea promesas de JavaScript. Entonces, por un lado, tenemos que nuestra conexión va a ser a través de unas variables de entorno, y aquí utilizamos esa librería. Ahí arriba tenemos pgpromise. Establecemos la conexión. Y luego aquí he usado unos PG helpers, es decir, yo aquí tengo un mapeo de los campos que tengo en la base de datos junto con el nombre de la tabla. Y aquí lo que hago es, a través de este multidata, voy a insertar todos estos datos de golpe en la base de datos. No voy a tener que ir un insert an insert directamente. Tenemos eso, lo que os he comentado, la conexión y esto. Vale, y ahí tenéis la query. Insert en multidata con las columnas, para que sepa exactamente dónde colocarlas.
Si no hemos tenido ningún error, pues vamos a sacar por el log esta información y si ha habido algún error, pues la consola de error. Vale, ¿cómo va a ser nuestro cliente? Pues si os fijáis, es muy parecido a lo que teníamos antes. Esta parte de aquí arriba es exactamente la misma. Y esta parte de aquí va a ser la que cambia para la hora de conectarnos a la base de datos. Vale. Ahí tenemos la primera comprobación que hacemos. Me centré en el cliente 1, pero tanto el cliente 2 como el cliente 3 son exactamente igual. Por un lado, tenemos que si existe la clave de Goku dentro de nuestro Redis. Si existe, no hay ningún problema. Bueno, si no existe, que lo tenemos aquí, sacamos esta información, Goku expirado dentro de Redis. Nos vamos a la base de datos, recuperamos esa información, la sacamos por pantalla y la insertamos en el Redis. Y aquí al final del todo es cuando le ponemos el tiempo expirado. Ahí tenemos la información que os he dicho. Ahí cuando lo insertamos y ahí cuando le marcamos el tiempo de vida. Vale, y si no ha expirado, directamente lo recuperamos. Vale, este es el Dockerfile de Postgre. Lo que he hecho ha sido utilizar la imagen que tiene Postgre en el Docker Hub y he añadido una modificación que nos dicen ellos. Con esta modificación es copiar un fichero que hemos llamado le he llamado initdb.sh dentro de esta carpeta del sistema de Docker. ¿Qué hacemos con esto? Que cuando arranca Postgre va a ver si tenemos algún fichero SQL, SH y lo ejecuta contra la base de datos. Vale, pues este es nuestro fichero initdb. Lo que estamos haciendo aquí es crearnos el modelo que vamos a emplear a la hora de insertar los datos en la base de datos. Nos hemos creado un usuario para manejar esa base de datos, nos hemos creado esa base de datos y aquí el modelo es una tabla muy simple, que es un ID, un nombre, una raza y el poder que tiene el personaje. Muy sencillo, pero con esto podemos crear cualquier modelo que queramos de la base de datos. Ahora, nuestro servidor pues ha cambiado un poco. Sí, en la parte de que ya no tenemos el acceso a Redis, porque no lo vamos a usar, y ya hemos añadido el PG Promise. Y hay unos detalles que quiero que nos demos cuenta, que ahora hablaremos sobre ellos. Uno de ellos es ese de ahí, el wait for it, y otro es que hemos comentado esa línea. Entonces ya cuando el contenedor arranca, eso no lo va a ejecutar. Y lo mismo pasa con la parte del cliente. Vale. ¿Qué sucede? Cuando yo orquestaba todo, nuestro Postgre no acababa de arrancar cuando el servidor intentaba acceder a él. Entonces me daba un error. Y ya a partir de ese error, todo lo demás iba fastidiándose en cascada. ¿Qué pasa? Docker Compose te asegura el orden de inicio de los diferentes servicios que tú le pongas con la opción depends on. Y también con links y con bullet form. Pero lo que no te asegura es que cuando un contenedor arranca y otro le va a consultar, se encuentre en un estado ready. Él te asegura que van a arrancar en orden, pero no te asegura que estén en el estado ready. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para eso? Tenemos el wait for it, según la documentación oficial, y el Dockerize. Yo en este caso he utilizado, como habéis visto, el wait for it. Entonces, ¿cómo funciona el wait for it? Pues le decimos la ruta dentro del contenedor donde lo tenemos, el servicio y la IP de donde está escuchando ese servicio, y cuando este servicio está levantado, nos ejecuta este comando que tenemos ahí. Y lo mismo pues con la parte del cliente. Y aquí hay una mejora que es, tengo unas variables de entorno que dependen de los servicios que tengo en este Docker Compose y luego tengo un fichero de variables de entorno donde tenemos clave y valor. Vale, y este es el resultado cuando tú orquestas todo y lo ejecutas. Tanto el cliente 1, 2 y 3 vemos que está esperando por el wait for it. Y ahora vamos a ver el resto de los componentes, cómo funcionan. Vale, cuando tenemos un mensaje múltiplo de 3, ahí lo tenemos, que están traspapelados un poco los clientes. Tenemos ahí arriba el cliente 1, ha recibido el hola,
ve que Goku está expirado en Redix, lo recupera de la base de datos y lo inserta. El siguiente caso es lo mismo, pero con el cliente de Vegeta. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Múltiplo de 5. Y ahí. Y ahora, como esto se ejecuta cada 2 segundos, desde el que teníamos múltiplo de 3 hasta el de 6, solamente han pasado 6 segundos. No ha caducado todavía nuestra clave de Goku dentro de Redis. Por eso automáticamente lo recuperamos. Ahí arriba, no sé si se verá. Con Piccolo nos pasa exactamente lo mismo. Ahí. Como es múltiplo de 7 y todavía Redis no tiene ese valor, lo recuperamos de nuestra base de datos. Vale, cuando ya tenemos el mensaje 9, ¿qué ha ocurrido? Que ya han pasado más de 10 segundos desde que nosotros lo insertamos. Y por lo tanto nos pasa lo mismo que antes. Vamos a Redis y lo recuperamos y lo insertamos. Y tenéis, por ejemplo, igualmente el caso de Vegeta. Vale. Sé que lo que he conseguido hasta ahora es muy poco en comparación a la idea que tenía. Entonces, que tengo que trabajar mucho sobre el concepto de grid de contenedores. Tenemos un nodo maestro del que habíamos hablado y digamos que está como un poco... Se asemeja un poco al servidor, pero sé que se le puede dar una vuelta más de tuerca a ese nodo maestro para añadirle muchísimas más cosas. Entonces, a mí me gustaría pues, desarrollar una aplicación mucho más compleja para poder poner en marcha todo el orquestado. Y me gustaría empezar a jugar un poquito pues, con Kubernetes, Docker Swarm, utilizar Docker in the Cloud y ver la posibilidad a lo mejor de empezar a utilizar una base de datos maestro-esclavo, mirar a ver si puedo emplear, me sirve de algo Redis en modo maestro-esclavo y también el caso de añadir seguridad. Entonces, cualquier cosa que a lo mejor vosotros veáis que se puede mejorar, yo sé que tiene mucho margen de mejora, yo encantado de recibir todas las opiniones que tengáis. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Joder, no veo nada. Si hay alguna pregunta, alguien que grite. Vale, pues un comentario final sobre la charla de Jacinto, ¿vale? Jacinto, como todos los speakers, pasó el Call for Papers de Rooted, echó la charla, mis compañeros la votaron, yo no la voté, ¿vale? ¿Por qué no la voté? Porque Jacinto es mi apadrinado en la Fundación Princesa de Girona. Es la primera vez que viene a dar una charla y me parecía muy importante que entrara por sus propios medios, así que enhorabuena. Gracias. Y muchísimas gracias. A ti. Y bueno, pues intentad ser puntuales a la vuelta, ¿vale? A las 3:30 para comer. Y muchas gracias a todos.